que si podría explicar un poco Salmo 91. Salmo 91, verso 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Elión morará bajo la sombra del Shaddai. Dos títulos para referirse al Todopoderoso que hacen alusión a la primera y la segunda venida, primero y último. El Altísimo, haciendo referencia a Yahushua el primero, a quien Yahweh sentó a su derecha y está en este momento en los cielos. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Está escrito que todo lo podemos en el Mesías que nos fortalece. El último, a través de esa fuerza que Yahweh dejó a través de Yahushua y su espíritu, por supuesto, llega a representar al Todopoderoso, al Omnipotente en la tierra. El título Shaddai está comúnmente conectado con Jacob. Jacob es uno de los patriarcas, en sí es una de las personas en la escritura que más utilizó ese título para referirse al Todopoderoso, y Jacob representa la segunda venida. Por otro lado, Lucifer quiso, en Isaías 14 dice que quiso ser como el Altísimo, quiso levantarse y ponerse a la par del Altísimo, y como sabemos eso fue lo que Yahweh le dio a Yahushua, que fuese la imagen del Altísimo y se sentase a su lado. Entonces el que habita al abrigo del Altísimo, entonces el que se aparta de la maldad, el que se aparta del pecado, que se aparta del mundo para acercarse al Todopoderoso, que es apartado, y busca su protección confiando en Él, teniendo fe en Él, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Va a estar bajo su cobertura, bajo su protección. Lo curioso también aquí es que sombra comúnmente es oscura, ¿verdad? Obviamente, puesto que es la parte donde se está tapando la luz por algún objeto. Y Yahweh dijo que Él habitaría en la oscuridad. Entonces aquí vemos el que habita al abrigo del Altísimo haciendo alusión a calor, por ejemplo, como Yahushua es la luz, es la luz del mundo, como dijo él al presentarse hace 2000 años. Después dice, morará bajo la sombra. Una sombra es donde está más fresco. Obviamente cuando uno está bajo el sol busca una sombra para no sentir el calor sofocante del sol. Entonces a eso está haciendo referencia. Igualmente, como dije, la sombra es una parte oscura, sin embargo es positiva porque es fresca en el medio del sol sofocante. Entonces se refiere al último que viene como ladrón en la noche, por eso la oscuridad, como Yahweh dijo que habitaría en la oscuridad como el arca en el lugar purísimo, siendo el último el arca, así como el primero Yahushua es el templo. Entonces la sombra, a pesar de ser oscura, es positiva. Y Yahweh está haciendo alusión a la segunda venida, que sería en la noche, como ladrón en la noche, para traer algo positivo, obviamente, puesto que el resto de la gente está en oscuridad negativa por su ceguera, por su idolatría, sus pecados, etc. Entonces después dice: diré yo a Yahweh, esperanza mía y castillo mío, mi Elohim en quien confiaré. Como decía, la importancia del que habita al abrigo, haciendo alusión a confiar en Yahweh. Y dice aquí: diré yo a Yahweh, esperanza mía y castillo mío. Una vez más, primero y último, la esperanza de la salvación, del perdón de los pecados. Castillo, la protección, fuerza. Igualmente el último es comparado con un castillo, lo vemos a través del libro de Jeremías, que también es la representación o la encarnación de la ciudad, la nueva Jerusalén. Así como David, rey desde Jerusalén, había puesto por nombre a la ciudad, o se le había puesto por nombre a la ciudad de David. Entonces, así como David era el rey y la ciudad llevaba su nombre, igualmente con el último, y lo vemos aquí: esperanza mía y castillo mío, primero y último, mi Elohim en quien confiaré. En hebreo, emuná es fe, bitajón, confianza. Uno puede creer en que el Todopoderoso existe. Otra cosa es confiar en que Él
lo protege a uno, confiar en que Él está con uno, y etcétera, etcétera. Y debemos poder llegar a ese punto de la confianza, por encima de solo creer que Él existe, puesto que, como está escrito también, los demonios creen que existe, saben que existe y tiemblan ante su nombre. Entonces, ¿en quién confiaré? Dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y protección es su verdad. Aquí está usando obviamente metáforas. Yahweh es espíritu, por ende es invisible, no tiene cuerpo. El cuerpo de Yahweh es el Mesías. Por otro lado, al decir aquí sus plumas, está haciendo referencia al águila, la gran águila que se menciona varias veces en la escritura, cuando dice que al pueblo se le dieron las alas de la gran águila, como en la congregación en Apocalipsis 12 se le van a dar igualmente. Por otro lado, también algunos habrán oído el término Shekinah, que representa la presencia del Todopoderoso a través de su espíritu. Y Shekinah hace alusión, por la raíz de la palabra, a un nido, como donde se acuesta el ave con sus crías y las cubre con sus alas. Entonces aquí está haciendo referencia a que Yahweh nos cubre a través de su espíritu, nos unge, nos da la unción que nos cubre, y también una manera tal vez un poco más física, a través de los malachim, los ángeles que Él creó, los ha usado, por supuesto, para proteger a sus siervos. Entonces dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, como a los escogidos que van a ser liberados para que no pasen por la gran tribulación. Y aún estando a través de la tribulación no pasará nada, no les pasará nada. Porque dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y protección es su verdad. El Mesías dijo, yo soy la verdad. O sea, Yahushua es nuestro escudo y protección. En Efesios vemos la armadura del Espíritu y nos dice que el escudo es la fe en Yahweh. Obviamente a través de la verdad que es Yahushua. Porque mucha gente puede decir tener fe en el Todopoderoso, pero estar adorando uno que no es. Uno que dice ser todopoderoso, pero simplemente está mintiendo. Padre de la mentira, por ejemplo. Entonces mucha gente dice creer en el Todopoderoso, pero por sus acciones sabemos que no es así. Por su falta de conocimiento de la Escritura sabemos que no es así, porque ni siquiera saben quién es el Todopoderoso. Empezando por el simple hecho de que no conocen su nombre, y de otro montón de maneras, porque también hay personas que conocen su nombre, sin embargo no hacen lo que Él dice, por ende quiere decir que no le conocen. Muchas personas que conocen el nombre del Padre, pero no reconocen al Hijo, por ende no conocen al Padre. Entonces, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y protección es su verdad. Cuando tenemos la verdad, cuando verdaderamente tenemos al Hijo, estamos protegidos. ¿Por qué? Porque es a través de la verdad, es a través del Hijo que somos perdonados de nuestros pecados. Entonces Satanás no nos puede tocar, a menos de que Yahweh lo permita por una u otra razón para que nosotros aprendamos algo, como en el caso de Job, por ejemplo, o Yahushua, que él mismo fue muerto por nuestros pecados. Cuando tenemos la verdad, tenemos escudo, nadie nos puede decir nada. Bendito sea Yahweh. Ayer hablaba con un hermano mío y me comentaba de cómo ha estado teniendo problemas con varios familiares porque él les predica y ellos ya están que no quieren escucharle, a pesar de que ellos dicen ser creyentes. Son muy cristianos y ya le han dicho que o sea, el hermano que les menciono
les manda versos de la escritura. Una vez les mandó un verso de la escritura y le dijeron, por favor ya no me mande estas cosas. Y le dice, ¿cómo? Que no le mande escritura, porque no dijo nada. Pero me decía, el punto al que quería llegar es que me decía que a él le sorprende que él obviamente es porque los ama que les está diciendo estas cosas. Sin embargo, ellos dicen, usted con lo suyo, yo con lo mío, deje de decirme, y todo lo demás, y se enojan. Pero él dice, ¿cómo es que yo estoy preocupado por el alma de ellos y voy a decirles y decirles y decirles, pero no hay nadie preocupado por mi alma? Si ellos piensan que yo estoy equivocado, ¿por qué no me están tratando de salvar? Si ellos piensan que yo estoy mal, ¿por qué no me están tratando de llegar con escritura, con versos, con la verdad? Se supone, si uno está en lo incorrecto, ¿por qué no vienen a convencerlo del error? No lo hacen porque no pueden, no lo hacen porque no tienen defensa, no tienen escudo, no tienen cómo defender lo que creen, porque la verdad es un escudo. Pero como ellos no tienen la verdad, cuando uno les habla, sienten que se les está atacando porque no tienen escudo del todo. No tienen la verdad como para poder, una de dos, o defenderse o corregir lo que uno esté diciendo. Entonces dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y protección es su verdad. Muy importante conocer al Hijo y conocer la Escritura para así estar protegido. Porque cuando venga la duda, uno tiene la respuesta, bendito sea, entonces está protegido contra la duda. Porque la duda es lo contrario de la fe. Cuando viene Satanás a culparlo, uno está protegido porque uno conoce la verdad de que el Hijo murió por nuestros pecados. Cuando vienen los dardos del enemigo, uno tiene el escudo de la fe para apagarlos porque uno conoce la verdad, etc. Verso 5, no temerás al terror nocturno, ni a la saeta que vuele de día. No temerás al terror nocturno, refiriéndose a los demonios que tienen más poder en la noche. Uno en particular, obviamente el líder de ellos, sería al que se referiría principalmente aquí. No debemos temer a ningún demonio, ningún poder de falsedad. No temerás al terror nocturno, ni a la saeta que vuele de día, ni a ningún ataque, por más que sea de día. Y obviamente aquí en el día no se refiere necesariamente a la luz, a las 12 horas de luz. Es como cuando, por ejemplo, una calumnia directa viene siendo una saeta de día, en el sentido de que las calumnias, las palabras de mal, son como flechas, son como saetas. Y el que alguien ande diciendo alguna falsedad de una persona y esta falsedad se vuelva, por ejemplo, pública, eso sería algo de día, como cuando dice la Escritura que todo lo que está oculto será traído a la luz. Y eso por dar un ejemplo. Dice el verso 6, ni a la pestilencia que ande en la oscuridad, ni a la mortandad que en medio del día destruya. También el hecho de que la oscuridad representa a Samael y el día de este mundo, que es temporal, en el que el sol cae, representa a Lucifer. Entonces nos está diciendo, no le temerás ni a Samael ni a Lucifer, ni a los demonios de Samael ni a los ángeles caídos de Lucifer. No temerás al terror nocturno, Samael, ni a la saeta que vuele de día, ni a la pestilencia que anda en la oscuridad. De Samael salió la muerte, y la muerte está conectada con la pestilencia, como lo vemos en el cuarto sello de Apocalipsis 6. Ni a la mortandad que en medio del día destruya, como el destructor que sale de Lucifer, como el falso Mesías, Apolión, que va a salir del abismo y recibir poder de Lucifer para destruir el mundo entero. Y el enemigo Lucifer, con la ley, trae mortandad a los que han pecado y no aceptan al Hijo. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Es curioso, en el Talmud dicen que si los hombres tuviesen la capacidad de ver el mundo espiritual, se volverían locos por el montón de demonios que verían alrededor. Y ellos utilizan, de hecho,
básicamente este verso para decir que verían 1000 demonios a la izquierda y 10,000 demonios a la derecha. Curioso, aquí vemos la escritura diciendo: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Aunque se levanten 11,000 demonios, 1000 a la izquierda y 10,000 a la derecha, aunque se levanten 11,000 demonios contra nosotros, no nos van a poder tocar, porque estamos con Yahweh. Él es nuestro escudo a través de su Hijo. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Aunque estemos en la tribulación, no estoy diciendo que estemos en este momento, me refiero a que la congregación va a pasar por los primeros 3 años y medio, que es la tribulación. Aunque estén cayendo miles de personas muertas, aunque estén cayendo a la izquierda y derecha de uno, la muerte no va a poder tocarlo a uno. Como lo vemos en la escritura cuando estaban muriendo un montón en el desierto, y llegó Aarón con el incienso y lo puso en el medio, y la muerte ahí se detuvo, no pudo pasar más. El incienso es la intercesión que hace Yahushua por nosotros, es la oración de los siervos del Padre, principalmente de los hijos, obviamente a través del nombre, por eso son hijos, como dice Juan 1:12. Entonces, a través del incienso, la muerte se detiene, no puede tocar a los que tienen la intercesión del Mesías. Por eso, cuando él nació, se le regaló incienso, mirra y oro. El incienso por la intercesión, la mirra por su muerte, su sacrificio, y el oro por el reino que venía a ofrecer. Dice: mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Qué gran promesa. Nos dice, sin lugar a dudas, sus ojos van a ver lo que le va a pasar a los impíos por todo lo que hicieron. Porque has puesto a Yahweh, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Entonces, aquellos que hagan esto obviamente son los que verán la recompensa de los impíos. Si no, estarán recibiendo parte de esa recompensa con ellos. Entonces, los que van a ver con sus ojos la recompensa de los impíos, dice aquí, son los que han puesto a Yahweh, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Qué importante, vean, nuevamente menciona la palabra Altísimo, como dije, haciendo alusión obviamente a Yahweh a través del primero. Dice: al Altísimo por tu habitación. Y Yahushua el primero se presentó y dijo: destruyan el templo y yo lo levanto en 3 días. ¿Por qué? Porque su cuerpo es el templo. Por eso, al Altísimo por tu habitación. Cuando nosotros decidimos ser uno con Mashiach, aceptarlo como nuestro Salvador, Él se convierte en nuestra habitación. Nosotros entramos a vivir con Él, así como Él entra a vivir en nosotros. Su espíritu es enviado a que entre en nuestro ser, y nosotros, en espíritu, estamos sentados con Él en las alturas, como está escrito. Porque has puesto a Yahweh, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Bendito sea Yahweh. Como Israel cuando estaba en la tierra de Goshen, cayeron las 10 plagas y no pudieron tocar, no tocaron en lo absoluto a los Israelim, a los israelitas apartados, porque sí hubo unos israelitas pecadores que se murieron durante la plaga de la oscuridad. Dice: no te sobrevendrá mal. Qué bendición. Por más que vengan las pruebas, por más que haya una que otra aflicción en el camino, no te sobrevendrá mal. Recuerden, todas las cosas son para bien de aquellos que aman a Yahweh. Dice: ni plaga tocará tu morada, pues a sus malachim mandará acerca de ti, pues a sus ángeles, a sus mensajeros enviará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Como decía anteriormente con lo de las alas o las plumas, y ahora confirmándolo con sus ángeles, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, ya que los ángeles son representados por aves. Entonces, cuando se utiliza
algo refiriéndose a las aves como una metáfora o algo similar, como ahora las alas o las plumas, se refiere a sus malaquim. Pues a sus malaquim mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, que en todo lo que hagamos, y vean cómo dice tus caminos, qué bendición, bendito sea Yahweh. Obviamente nuestros caminos deben ser guiados según el camino de Yahweh, según la verdad. Pero aquí el Padre está diciendo, en lo que usted quiera hacer, lo que usted decida hacer, lo voy a guardar, que te guarden en todos tus caminos. Entonces, cuando una persona cree en el Todopoderoso, pero ya en lo que respecta, por decirlo así, su vida decide ponerse una compañía, el Padre lo va a guardar, aun si la compañía falla, porque de todo pasa en este mundo. Dice, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Este fue el salmo que utilizó Satanás para tentar al Mesías Yahushua en una de las 3 tentaciones. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Satanás le dijo a Yahushua, si esto es así, tírese para que Yahweh mande sus ángeles y lo salven, si usted es el hijo de él. Pero Yahushua le dijo, no tentarás a Yahweh, también está escrito, no tentarás a Yahweh. Entonces le estaba diciendo Yahushua a Satanás, no saque de contexto la escritura. ¿Qué es lo que hacen las doctrinas falsas? ¿Qué es lo que hacen en las iglesias falsas? Sacan de contexto la escritura una y otra vez. Eso es lo que hizo Satanás para engañar, según él, al Mesías. Sacó de contexto la escritura. Yahushua le dijo, un momentito, pero también dice, no tentarás a Yahweh. Dice el verso 13, sobre el león y la víbora pisarás. El león es Samael, la víbora, Lucifer. Como sabemos, la serpiente antigua es Lucifer, que le dio o llegó a persuadir a Eva para que comiera del fruto. El león rugiente que anda viendo a ver a quién devorar, ese es Samael. Según varios escritos que hablan de Samael, cuando él fue creado con la forma de león. Después dice algo para confirmar eso mismo, herirás al cachorro del león y al dragón. Lo mismo, al rey de la selva, al rey de los demonios, que en este caso el cachorro, ¿verdad? Ya sería hijo de, y estaría conectado con Azazel, el destructor, que va a recibir poder o unirse con el dragón como falso Mesías. Dice el verso 14, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. El primer mandamiento, amarás a Yahweh con todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas. Cuando uno hace eso, recibe el amor para amar al prójimo como uno mismo. Entonces, con el primer mandamiento se cumplen todos los mandamientos. Sin embargo, hay que saber cuál es el Elohim al que hay que amar. Hay que saber quién es Yahweh verdaderamente para verdaderamente amarlo, a él. Y no terminar amando a la fortuna, por ejemplo, a Gad, que es fortuna en hebreo. Como Yahushua nos dice, no podéis amar a 2 soberanos porque amarás a uno y odiarás al otro. Entonces hay que saber cuál es el soberano que amamos. Con todo nuestro corazón, toda nuestra alma y todas nuestras fuerzas. Y la única forma de conocerles a través del Hijo Yahushua. Por eso en 1 Juan 3:23 dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre del Hijo Yahushua el Mesías y amemos al prójimo como a nosotros mismos. Porque la única forma de amar a Yahweh con todo nuestro corazón, toda nuestra alma y todas nuestras fuerzas es a través de nuestra fe en el nombre del Hijo, quien nos revela al verdadero Padre a quien debemos amar. Entonces, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. También, refiriéndose al último, el amado. Por eso, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, como cuando resucitó a Yahushua, también va a resucitar al último, como lo vemos en Apocalipsis 11. Y obviamente, en general, toda persona, por supuesto, que haya puesto su amor en Yahweh, será librado de las aflicciones en las que esté, de las pruebas por las que pase, o de la muerte misma durante la resurrección de los muertos.
pero aquí confirma que es hablando de una persona en particular y, como digo, del último. Dice, lo pondré en alto, en singular, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Qué importante. Mucha gente dice, no, el nombre no importa. Si no importara, entonces ¿por qué Yahweh le va a dar un honor a esta persona por esto? No tiene sentido. Entonces, si nosotros conocemos el nombre del Padre, Él nos pone en alto. Qué sorprendente. Si nosotros conocemos el nombre de nuestro Creador, Él nos exaltará. Obviamente, si nosotros, una vez que conocemos el nombre, lo exaltamos. Así como estábamos exaltando en el pasado nombres falsos o Elohim falsos. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, y también repito, igual que en Apocalipsis, cuando habla del vencedor, eso se refiere en singular al último, la segunda venida, testigo como Moshe, y a los 144,000, que son su cuerpo, sus hijos espirituales. Entonces, singular y plural, ambas están correctas por si algo, aunque lo diga completamente en singular todo este verso. Por cuanto en mí ha puesto su amor, por eso la iglesia escogida es la iglesia de Filadelfia, la iglesia del amor fraternal, eso es lo que quiere decir Filadelfia. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, como los 144,000 que son librados para que no pasen por muerte, son salvos a través de la transformación de Primera de Corintios 15 y Tesalonicenses, que nos menciona Pablo. Lo pondré en alto. En Apocalipsis 15 vemos que los escogidos son llevados por encima del firmamento, por cuanto ha conocido mi nombre. Y la razón por la que son llevados y apartados y protegidos es porque han conocido el nombre del Padre y del Hijo, no lo negaron, lo mantuvieron. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Qué curioso, el Padre dice, ha conocido mi nombre, me invocará. Pero los judíos prohíben invocar el nombre. Entonces, ¿por qué dice aquí que hay que invocarlo? Si los judíos dicen que no hay que invocarlo, eso quiere decir que los judíos están inventando cosas, mandamientos de hombres. Aquí dice que si uno lo invoca, él lo libra. Pero en el judaísmo dicen, no lo invoques, es pecado. Qué curioso, entonces ¿a quién siguen ellos? Que les dice que no debemos invocar el nombre de Yahweh. Dice, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo exaltaré. Con él estaré yo en la angustia. El último va a tener que pasar por angustia, igual que el primero. Sin embargo, el último estaría preso 10 días antes de morir. Y Yahweh le dice, con él estaré yo en la angustia. Y obviamente también, bueno, otras veces que he explicado acerca de el sufrimiento que pasó Yahushua, principalmente físico, y el sufrimiento espiritual o mental, que sería el que pasaría principalmente el último. Por eso aquí Yahweh declara que estaría con él a través de todas esas angustias o esa angustia. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo exaltaré. Porque una vez que sea resucitado, el último será exaltado y convertido en el Rey de Reyes. Lo saciaré de larga vida, vida eterna. Vean que dice que lo saciará de larga vida, no dice que él es la vida, porque está hablando del último. Y Yahushua el primero es la vida. Cuando el último se haga uno con el primero, será saciado con vida. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Y le mostraré mi salvación. Lo que les decía, cuando el último se hace uno con el primero, como en Ezequiel 37. En ese momento es cuando se le muestra su salvación. Cuando es resucitado, se hace uno con la salvación de Yahweh y va y salva a los 144,000. Ahí le mostrará su salvación. Y cuando hablamos de los 144,000, tomando esa interpretación de estos versos, claramente está diciendo que les va a mostrar a ellos, a través de la transformación, lo que es la salvación y la larga vida. Creo que ya le hemos hablado por acá, pero sí, en resumen, el problema que hay unas personas que ven con esa palabra es que existe el falso Elohim egipcio, Amen Ra.
Amen-Ra. Pero estamos hablando de el idioma egipcio. Hay ocasiones en las que hay palabras que suenan de una manera similar en diferentes idiomas. No por eso están conectadas. Hay ocasiones en las que sí están conectadas, pero no siempre, que quede claro. En este caso, la palabra que aparece en la escritura, que se traduce como ciertamente, quiere decir ciertamente, no es el nombre de un falso Elohim, es en realidad lo que en español sería ciertamente. En hebreo se pronuncia similar a ese nombre egipcio. Similar, ni siquiera es igual, pero sí es muy similar. Y quizá lo noten de ahora en adelante cuando yo lo menciono, si es que en algún momento menciono por acá esa palabra, porque comúnmente no oramos aquí por la radio, pero si me ven en los estudios de la escritura del canal El Camino de Yahweh, que normalmente yo lo pronuncio Amen, con una I entre la E y la N. Y de hecho, como en el judaísmo hay dos ramas diferentes, principalmente los Ashkenazi y los Sefardim. Los Ashkenazi tienen unas pronunciaciones diferentes a las de los Sefardim. En los Ashkenazi pronuncian la Tav como una S en vez de como una T, por dar un ejemplo. Entonces, por ejemplo, hay personas que en vez de decir Amén, dicen Omen, Omen, porque la primera letra de la palabra es una Ain. La letra Ain tiene el sonido de la O y de la A. Por eso algunos pronuncian Amén y otros Omen. A lo que quiero llegar con esto es que si lo vemos como Omen, con más razón se ve la separación con Amen-Ra. Pero en todo caso, repito, es una similitud simplemente fonética, no de raíz o etimológica, puesto que, repito, son dos idiomas diferentes. El hebreo es el original, el egipcio llegó a ser obviamente después de la Torre de Babel. Entonces no está mal decirlo, si entendemos qué es lo que estamos diciendo, que quede claro. Si uno está pensando en el falso Elohim, Amen-Ra, cuando dice o cierra la oración, ya es un error, obviamente. Pero si usted entiende que lo que le está diciendo al Padre es ciertamente, me estás escuchando, ciertamente lo que oré lo voy a recibir, está correcto. Y repito, si quiere ser tal vez más claro, pues puede meter esa I entre la E y la N. Y como les digo, es una A quizá no tan marcada. Es una A con la boca un poco más cerrada. Por eso algunos, repito, llegan hasta el punto de decir Amen. Cores, los cristianos dicen nosotros somos la luz y la sal del mundo, pero ellos se lo toman literal. Entonces yo puedo decir que la luz somos los pocos y los muchos la sal, ¿verdad? Ok. En realidad, digamos, cuando Yahushua dijo a los discípulos, o sea, básicamente, cuando lean los evangelios, que Yahweh le habla a los discípulos, le está hablando a los pocos. Por eso los pocos son de las 12 tribus. Los discípulos eran 12 para representar a las 12 tribus. Hay ocasiones en las que Yahushua le habla a la gran multitud. Cuando le habla a la gran multitud, está hablándole a los muchos. Para los que no saben a qué me refiero o qué se refiere Mili con pocos y muchos, son dos grupos, dos rediles de ovejas que van a entrar al reino de maneras diferentes. Unos, los pocos, sin tener que morir, los muchos después de morir y ser resucitados por no haber aceptado la doctrina de los dos testigos que se presentan en los primeros 3 años y medio de los últimos 7 años de la historia, de esta historia. Entonces, los pocos son representados por los 12 discípulos, los muchos justificados son representados por la gran multitud. Entonces, lo que es la luz es el hecho de dar entendimiento, revelar, enseñar. La sal, ¿verdad?, le da sabor a la comida. Sin embargo, si le echa mucha sal, la echa a perder. Entonces, no son los muchos. Y son los pocos los que a través de esa luz que tienen
revelan la belleza de este mundo. Es imposible poder ver la belleza de algo si no hay luz. Entonces, así como la luz revela la belleza, por eso hay personas que al no tener al Padre no logran entender que Él existe, porque es curioso, pero repito, para poder reconocerle hay que tener la luz. Entonces aquellos que están en oscuridad no le reconocen y por eso andan pensando que saben exactamente, según ellos, que no hay un poderoso, pero no entienden que es por su ceguera, que no logran ver que Él está ahí al frente de ellos. Entonces, así como la luz muestra la belleza, la sal trae el sabor. Nos, pues, ¿cómo se puede decir? Hace que el sabor sea más... se me está yendo la palabra, pero ustedes me entienden a qué me refiero. Entonces, la sal, la luz, son los pocos. Ellos después, obviamente, al ser resucitados, van a tener una gran bendición y entiendo en cierta forma por qué me dice lo de que los muchos son la sal, ¿verdad? Por ejemplo, el mar es donde está la sal, hay mucha sal en el medio del mar y los muchos están entre las naciones, el mar representa las naciones. Igualmente Yahweh le dijo a Jacob que sería como la arena del mar. Entonces hay conexiones, por supuesto, pero principalmente también por algo Yahushua habla de cómo si la sal se vuelve insípida es echada a la tierra. Eso representa como aquellos que creen, si no creen en la verdadera doctrina, van a tener que pasar por muerte. Por más que sean sal, si se vuelven insípidos a través del error, van a tener que pasar por la muerte, aunque crean en la muerte y resurrección del Mesías, que es la justificación, como dice Romanos 10:10, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La Biblia dice, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Lucas 21:11, ¿cuáles son las grandes señales en el cielo? Las grandes señales en el cielo, pues son diferentes tipos. Hay diferentes tipos de señales en el cielo. Por ejemplo, hay algunos, de hecho los eclipses, dependiendo del momento en que pasen y otro montón de cosas, son señales. Bueno, todos los eclipses son señales, pero hay algunos que son obviamente más significativos, como cuando duran horas, como sucedió con el eclipse pasado de luna. Señales como las lunas, cuando un eclipse que cae en una fiesta, por ejemplo, el eclipse pasado, de hecho cayó en un día particular en el calendario hebreo, eso es una señal en el cielo. Después, la señal de Apocalipsis 12 que aparece que la constelación de Virgo, la Virgen, va a estar iluminada por el sol, o sea, durante el tiempo en el que el sol está en la constelación de Virgo, que eso es cuando se dan las fiestas, antitos de que se den las fiestas del séptimo mes, puesto que ahí ya es Libra, el sexto, el Lul, es Virgo. Entonces, en ese tiempo, Yahuanán vio que se va a dar una señal. Va a estar iluminada por el sol, en sus pies va a estar la luna y en su cabeza 12 estrellas. Hay una señal que se dio exactamente así el año pasado, si no me equivoco, septiembre del año pasado, y lo hablamos por acá, como la posible señal que anunciaba la venida del último. Otras señales, el hecho de que caigan estrellas del cielo, ¿verdad? Que les llaman algunos meteoritos, otros asteroides, cosas así. Bueno, dependiendo del nombre que le pongan, ese tipo de cosas son señales en el cielo. También los ovnis, ¿verdad? Los ángeles caídos que se hacen pasar por extraterrestres, que algunas personas ven en el cielo, no los pueden explicar. Son señales de que ya están por aparecerse, son señales de que ya viene el fin, son señales de que estamos como en los días de Noah, cuando eso estaba pasando. Entonces hay varios diferentes tipos de señales. ¿Cómo se puede decir que una persona cometió el pecado imperdonable? Si la persona, como lo digo, una de las cosas que he explicado varias veces con respecto al pecado imperdonable es que una de las características de una persona que cometió el pecado imperdonable es que no tiene la capacidad de arrepentirse.
porque Yahweh es bueno y misericordioso. La persona que se arrepiente recibe perdón. Entonces el pecado imperdonable lleva a la persona a nunca pedir ese perdón. Por eso es imperdonable. Lo que vemos en la escritura es que los fariseos se conocían toda la escritura. El Mesías se les presenta en la carne, Yahweh en la carne se les presenta, les revela su poder, levantando muertos, dándole la vista a los ciegos, dándole el habla a los mudos, etc. Y cuando hace estos milagros, los fariseos se atreven a decir que ese era el espíritu de Satanás. Entonces, ese es el pecado imperdonable. Cuando una persona ve todas las señales del espíritu del Creador Todopoderoso y aún así se atreve a decir que es el espíritu de Satanás, es porque está completamente ciega. Es como una persona que está en el mundo. Está escrito que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Yahweh. Satanás quiere decir enemigo, quiere decir adversario. Entonces, cuando los fariseos dijeron que el espíritu que tenía Yahushua era el espíritu de Satanás, en realidad estaban diciendo que ellos adoran a Satanás. Porque para ellos el espíritu de Yahweh era el enemigo. Espero eso esté quedando claro. Entonces, una cosa es los pecados por ignorancia que cometen algunos cristianos al no entender lo que uno les está tratando de enseñar. Sí son pecados, pero son por ignorancia, no están entendiendo lo que dicen. El enemigo quiere que pequen, obviamente, y entonces les ponen sus pensamientos y ellos dejan que salgan por sus bocas. Pero, por ejemplo, si usted levanta un muerto y ellos dicen que usted está en una secta satánica, eso sería el pecado imperdonable. Ahora, si usted simplemente se ha sentado con ellos a hablar una que otra vez y ellos le dicen que usted está loco, eso no es el pecado imperdonable. Eso va a pasar, eso es parte de lo que dice que va a pasar y es parte de que ellos no entiendan. Entonces, como Yahushua decía, si no me creen por lo que hablo, créanme por las señales. De hecho, él no decía créanme por las señales, él decía créanle a las señales. Entonces, cuando hay señales, cuando hay evidencia clara, porque ellos dicen ver para creer. El mundo dice ver para creer. Entonces, cuando se les enseña algo, cuando ellos ven y no creen, ese es el pecado imperdonable. Porque ellos dicen ver para creer, se les enseña, no creen, imperdonable. Nosotros creemos sin ver. Y por ende la bendición es gigante. Bendito sea Yahweh, para aquellos que han creído sin ver. Entonces están los que creen sin ver y están los que dicen solo creer si ven. Entre esos que dicen que solo creen si ven, hay algunos que aunque vean no creen. Esos son los que nunca serán perdonados. Y el resto vienen siendo la mayoría de los muchos. Dicen tener fe, pero en realidad no la aplican a menos de que vean algo, como dinero. ¿Podrías explicar por qué o dónde dice que los fármacos son hechicería? Ajá. En Apocalipsis 18:23. En Apocalipsis 18:23 dice: luz de lámpara no alumbrará más en ti. Está hablando de la gran ramera de Babilonia, la iglesia falsa que controla el resto de religiones en este mundo, bueno, las principales al menos, o doctrinas falsas que dicen predicar y enseñar de el Mesías Yahushua. Entonces, luz de lámpara no alumbrará más en ti. Ya Lucifer no va a poder darles nada, nunca más. Ni voz de esposo y esposa se oirá más en ti. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, y por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones.
En la concordancia, cuando buscamos este verso, la palabra que aparece como hechicerías, por todas tus hechicerías, cuando buscamos en la concordancia, es farmaquía, que es de donde viene la palabra farmacia. Farmaquía, de donde viene farmacia. Entonces, la palabra griega que aparece en el escrito del Apocalipsis, en griego, y que traducen como hechicería, hechizos, o sea, mezclas que hacían, ¿verdad? Como la gente normalmente, hay muchos que creen que la brujería no existe, hay otros que creen que la brujería sí existe, pero solo se la imaginan como, como algo de ciencia ficción o como lo ven en la tele. Y con esto estamos viendo que va más allá de lo que se nos dice, así como en El Chavo, ¿verdad? Ponían el chiste de, bueno, no me acuerdo cómo era la combinación, pero en uno de los episodios donde están haciendo una poción y decían patas de esto y uñas de gato y todo. Entonces, eso que aparece como comedia en muchas ocasiones, ¿verdad? De mezclar un montón de cosas extrañas para llegar a obtener una poción mágica, es básicamente lo que son los fármacos, es básicamente lo que son esos compuestos químicos que han hecho compañías para hacer millones. Entonces el dios de ellos es la fortuna y han mezclado químicos para poder esclavizar a las personas. Por un lado, esclavizarlas al volverlas adictas a algunas pastillas, por otro lado, esclavizarlas al volverlas dependientes de unas pastillas, por otro lado, esclavizarlas al volverlas incapaces de pensar por sí mismas por algunas pastillas. Entonces hay muchas formas en las que estas pociones, en forma de pastilla y en forma de otras, otras presentaciones, son hechizos, son hechicerías, son farmaquía. Farmaquía, por si algo aparece en la concordancia, en la parte griega, en la palabra 5331. 5331. Y dicen hechicería, brujería. Las dos traducciones de farmaquía. La palabra farmaquía aparece 3 veces en la escritura, al menos en la versión griega, ¿verdad? Que quede claro, del Nuevo Testamento. 3 veces. 2 veces lo traducen como hechicería, una vez como brujería. Y explica también la concordancia, el uso o la administración de drogas. Drogas. Y la gente normalmente cuando oye la palabra drogas se imagina nada más, ¿verdad? Cosas como heroína, cocaína, sin entender que todas las pastillas son drogas. Todo lo que van a comprar a una farmacia son drogas. Por eso en inglés se les llama drugstore, tienda de drogas. Dice también otra definición, el envenenamiento, brujería, artes mágicas, comúnmente encontradas en conexión con la idolatría. Como decía, ellos les vale matar, esclavizar a la gente con estas pastillas con tal de hacer dinero. Porque ese es su ídolo, el billete. Entonces, esa es la razón por la que aparece esto, o la que se dice eso. Leo el verso nuevamente. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, y por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y por tus farmacias, fueron engañadas todas las naciones, Pfizer y todas esas. Curiosamente, algo que me menciona Pim varias veces, es que, qué curioso ir al seguro, ¿verdad? Que son los que le recetan las pastillas a todo el pueblo, y ver que de hecho el símbolo del seguro es el símbolo de la ramera. El símbolo del seguro es la reina del cielo con su hijo Tamuz. Claro, ¿verdad? Dicen María y Jesús, así lo llaman, pero es ese mismo símbolo que viene desde Babilonia, desde Nimrod, y a quien la escritura llama la gran ramera. Entonces, qué curioso que el seguro,
que tiene a todo el mundo empastillado, use como símbolo la gran ramera, y vemos aquí que la gran ramera, por sus farmacias, por sus farmacias fueron engañadas todas las naciones, por sus hechicerías. Las otras dos partes donde aparece la palabra farmaquía es en Gálatas 5:20 y Apocalipsis 9:21. Cecilia, por favor, ¿podría explicar sobre Hebreos 7:18? Y leo desde el 14. Dice, porque sabido es que nuestro soberano vino de la tribu de Yahudá, de la cual nada habló Moshe tocante al sacerdocio. Voy a leer la pregunta. Dice, por favor, explicar sobre Hebreos 7:18, anulación de la ley. Lo que estamos estudiando en Levíticos, por cuanto tenemos el nuevo sumo sacerdote, Cohen Gadol, serían las ceremonias, las morales. ¿Serían las ceremoniales, las morales? Ok, voy a leer y tratar de entender. Dice, porque sabido es que nuestro soberano vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moshe tocante al sacerdocio. Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley meramente humana, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Una profecía de Mashiach que los judíos hasta el día de hoy no han entendido, puesto que está en el Antiguo Testamento y aquí está siendo citada. Dice el verso 18, que es por el que me preguntaron, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues la ley nada perfeccionó y se introduce una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Yahweh. Entonces, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. El mandamiento anterior refiriéndose al mandamiento de la letra. Quiere decir que, como hemos explicado una y otra vez, debemos entender la letra según el espíritu. Y eso fue lo que Yahushua nos mostró, nos reveló. Y por eso dice, y se introduce una mejor esperanza. Dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior, el de la letra, el de la carne, antes de que viniese la verdad. O sea, era el mandamiento del error. Porque es para mostrar el error. Para eso fue la ley, para mostrar las transgresiones, el pecado. Entonces queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Los mandamientos, según la letra, no son eficaces, no son capaces de salvar al hombre. El hombre no es capaz de cumplir toda la Torá. Y la Torá no es capaz de justificar al hombre si no se cumple toda ella. Por eso es ineficaz, débil, no tiene el poder para salvar como lo tiene Yahweh a través de Yahushua, por la fe en él. La ley, que es por las obras, es débil, porque el hombre no tiene la capacidad para cumplir esas obras según la letra. Y eso la vuelve ineficaz. Porque el hecho es mostrar el pecado, no justificar al pecador. Y es la diferencia. La ley fue para mostrar el pecado. Después se presentó el Mesías para salvarnos de ese pecado que la ley nos mostró que teníamos. Y nos enseñó cómo cumplir la ley ahora a partir de la verdad. Pero aquellos que se esconden en la Torá, que se esconden en la ley, no entienden que la misma ley dice que ellos no la pueden cumplir. Entonces, ¿cómo van a hacer cuando se presenten ante el trono, ante el juicio? La Torá no los puede defender porque la Torá fue hecha para acusarlos. ¿Cómo los va a defender? Entonces, queda abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues la ley nada perfeccionó. La ley nada perfeccionó.
No sirvió para defender, no sirvió para salvar, no sirvió para justificar. Pero sí sirve para mostrar el pecado y por otro lado mostrarnos quién es el Mesías, que nos salvaría de ese pecado. Por eso la Torá es el árbol del conocimiento del bien y el mal. Nos muestra el mal, el pecado, pero también nos revela quién es el bien, la salvación, la misericordia. Por eso el último es básicamente la manifestación de la Torá en el sentido de que es quien da testimonio de Yahushua el Mesías. Lucifer es la manifestación de la Torá en el sentido de que es quien acusa a todos los hombres. Entonces, en lo que respecta al árbol del conocimiento, se separa en el bien y el mal. El mal está conectado con Lucifer, el bien está conectado con el último, quien da a conocer a Yahushua el Mesías, que es el árbol de vida. Entonces dice, pues la ley nada perfeccionó y se introduce una mejor, como el árbol de vida. Repito, la ley del favor. Y se introduce una mejor esperanza, porque la ley no da esperanza. Si uno lee solo la Torá, no tiene esperanza ni de resurrección de los muertos, porque no está claro ahí. Solo si se tiene el Espíritu se puede ver. Por eso los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Pero cuando tenemos al Mesías, cuando tenemos su Espíritu, tenemos una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Yahweh. Entonces la pregunta de Cecilia era la anulación de la ley, lo que estamos estudiando en Levíticos, por cuanto tenemos el nuevo Cohen Gadol, serían las ceremoniales, las morales. Eso es lo que no le entiendo muy bien, serían las ceremoniales, las morales. No sé si está diciendo que los rituales que leemos, que estudiamos ahí, ahora hay que tomarlos como leyes morales. No sé si eso es lo que está diciendo. Obviamente parte de lo que estamos estudiando, o sea, cuando los leemos, los libros de Levítico, yo explico lo que representan, ¿verdad? ¿Por qué están ahí? Y también nos enseñan, pues, leyes morales, por supuesto. Rusia representa al oso del que se habla en Apocalipsis, que destruye 24 muchachos o naciones. No tiene signo de pregunta, entonces no sé si es pregunta, me imagino que sí, puesto que para eso estamos acá. Ahora, hay mucha gente que dice eso de Rusia. Dice que destruye 24 muchachos. Son 42 personas las que destruye el oso. Y no sé por qué está haciendo esa conexión, en realidad. Pero sí sé que han conectado a Rusia con el oso por diferentes razones. Pero al menos esa conexión no la veo en la escritura. Cuando se habla del oso, digamos en el libro de Daniel, verso 7, verso 5 del capítulo 7, dice, vi luego una segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Aquí se refiere a Persia, que hoy en día es Irán. Entonces, si fuésemos a hablar de geográficamente una tierra que representa al oso, sería Irán. Sin embargo, sé que hoy en día hay conexiones que se han dado de Rusia con el oso, y quizá es por eso que ahora las están aplicando a la escritura. Pero cuando vemos el oso en la escritura, está hablando de Persia. Dice, en su boca entre los dientes tenía 3 costillas, y se le dijo, levántate y devora mucha carne. Dice, la pregunta es, si yo amo a mi prójimo, ¿es necesario usar tzitzit o no rasurarse la barba? ¿Los sacrificios de animales ya pasaron? Entonces, esta es una muy buena pregunta. Yo hablaba, de hecho, de este mismo tema también ayer con mi hermano. Y ahora, esto que acabo de leer junto con lo que me había mandado Cecilia, de Hebreos 7:18, y dice, la anulación de la ley, los que estamos estudiando en Levíticos, por cuanto tenemos el nuevo Cohen Gadol, serían las ceremoniales, las morales, que repito, ahí si me envía una explicación un poco más clara. Pero con lo que estaba diciendo,
de lo que leí y lo que me preguntó por acá el hermano, es importante entender, como nos dijo el Mesías, cómo se cumple la Torah: amando a Yahweh con todo el corazón, toda el alma y todas las fuerzas, y al prójimo como uno mismo. O sea, el cumplimiento de la ley es el amor. Amor. Eso quiere decir que la clave para entender cómo cumplir la verdadera ley es el amor. Entonces debemos ver los versos, los mandamientos y decir, ok, ¿cómo es que esto se entiende con amor? ¿Cómo es que puedo recibir la respuesta de cómo cumplir esto verdaderamente, correctamente? Entonces, por ejemplo, una gran pregunta: ¿cómo es que si yo no uso tzitzit, por eso no estoy amando al hermano? No tiene sentido. Porque también, aún en el judaísmo, hay una enseñanza en la que un hombre llegó y le dijo a un rabino: resúmame la Torá, resúmame la ley, mientras estoy saltando en un pie y aguanto la respiración. Entonces querían que le resumieran la ley lo más posible. Y el rabino le dijo: no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan. En lo negativo, puesto que Yahushua lo dice como el Padre habla: haz con otros como le gustaría que hagan con usted. Entonces, otra forma de decir la pregunta: ¿cómo es que si una persona, por ejemplo, no usa tzitzit, o si usa tzitzit, cómo me va a afectar eso a mí? Para los que no saben, los tzitzit es un artículo de ropa que usan los judíos y sí aparece en la escritura, pero repito, hay que leer la escritura con el espíritu, no según la letra, porque según la letra hay que ponerse esa ropa y punto, según la letra. Pero ahí es donde uno tiene que decir, ok, ¿cómo es que si yo no me pongo esto, no estoy amando al prójimo? Si alguien no se pone eso, yo no me siento irrespetado como para decir que él no me ama por no ponerse el tzitzit. Los tzitzit son para acordarse, cumplir la Torá. Pero la escritura también nos dice, después de la Torá en los profetas, que Yahweh escribiría su Torá en nuestro corazón. Si uno tiene escrita la Torá en el corazón, no es necesario tener tzitzit, porque el tzitzit es interno. Usted está recordando la Torá constantemente porque la tiene en su corazón, le busca a Yahweh, etcétera, etcétera. Y eso es por dar un ejemplo. Rasurarse la barba. ¿Cómo es que uno no ama al prójimo si se rasura la barba? La razón por la que aparece lo de rasurarse la barba de unas maneras específicas es porque habían culturas, religiones falsas que adoraban sus falsos Elohim a través de la forma en que usaban su barba, haciéndose unos cortes específicos. Entonces está hablando en realidad de la idolatría. Si yo adoro falsos Elohim, no puedo amar al prójimo, entonces estoy fallando en eso. Si yo sigo una falsa doctrina, no puedo hacer lo correcto porque no sé qué es lo correcto, y por ende terminaría como estas personas que terminaban en culturas en las que parte del mandamiento que les decían era córtese la barba así y así. Por ejemplo, en el judaísmo hay diferentes opiniones con respecto a lo de la barba. Hay quienes dicen que no se puede cortar, hay quienes dicen que sí se puede cortar, hay quienes dicen que se puede cortar pero solo de una manera, hay quienes, ¿verdad?, se dejan los colochitos. Hay quienes dicen que solo se puede cortar si se usa una máquina, no se puede con navaja, o esto o lo otro. Entonces tienen sus montón de mandamientos de hombres, y al final, ¿qué hacen con usar la barba larga si en realidad no aman al prójimo? Si en realidad por sus propios escritos ven al prójimo como animales, si en su mente están pensando maldad, ¿de qué sirve estar enrollado en un tzitzit si la persona lo que está es pecando constantemente con su mente? Principalmente si no aceptaron a Yahushua el Mesías, ¿de qué les sirve? Si la misma Torah les dice que no van a poder cumplir la Torah.
Porque repito, digamos que se ponen el tzitzit todos los días, digamos que se dejan la barba hasta los tobillos, pero el día que fallen en una de esas cosas, ya fallaron en todo. Así de simple. Y esa es la razón por la que Pablo nos dice que es ineficaz. Y por eso Yahweh a través de la verdad nos muestra. Yahweh es amor. Yahweh es amor. Entonces, cuando tenemos a Yahweh a través de Yahushua, vamos a poder entender las razones según el amor por las que Yahweh nos da los mandamientos y cumplirlas según el espíritu de verdad, no según el mandamiento de un hombre. Entonces yo me tengo que acordar de la Torá que me dice que ama al prójimo como a mí mismo. Entonces el punto es amar al prójimo como uno mismo, no el andar con algo guindando para acordarse de amar al prójimo. Espero se entienda el punto. Entonces, si yo amo a mi prójimo, ¿es necesario usar tzitzit o no rasurar la barba? Dice, los sacrificios de animales ya pasaron, como ya lo hemos hablado, y me gustaría, Alejo, que se conecte a los estudios de la congregación, que son los lunes, jueves y Shabbatot, lunes y jueves a las 7 p.m. por el canal del Camino de Yahweh en YouTube o por el camino de Yahweh.com, igualmente los pueden ver. Los invito a conectarse los lunes y jueves a las 7 p.m. y los sábados a las 5 p.m. Principalmente, Alejo, le recomiendo los sábados, puesto que estamos leyendo Levítico, específicamente los sacrificios de animales. Y ahí explico lo que representan los animales, lo que representan X sacrificios, por qué se hacían de la manera que se hacían, o se utilizaban los utensilios que se utilizaban, etc. Eran reflejos proféticos, eran sombras para entender cosas que pasarían en el futuro. Como por ejemplo, ¿por qué sacrificaron un cordero para salir de Egipto? Porque Yahushua vendría al mundo como el cordero de Yahweh para ser sacrificado por nuestros pecados y sacarnos de la esclavitud al pecado. Lo mismo sucede con el resto de los sacrificios que vemos en Levítico. Entonces, no debemos sacrificar animales, porque también Pablo nos dice que la sangre de los animales no puede redimir a nadie. ¿Cómo puede sangre de animal salvar un hombre si el hombre está por encima de los animales? Es como querer pagar por un BMW con lo que vale una patineta, por ejemplo. Es imposible. Tuvo que venir un hombre y cumplir toda la Torá para poder su sangre pagar por el hombre. Solo un hombre podía pagar por el hombre. Y como ningún hombre de los que vinieron a través de la unión de Adán y Eva podía cumplir toda la Torá, Yahweh tuvo que enviar a Yahushua como la semilla de la mujer a través de una virgen para que cumpliese toda la Torá y pagara por nuestros pecados. Entonces los sacrificios de animales eran reflejos proféticos, eran enseñanzas y eran cosas que tenían que darse en el pasado para nosotros entender otro montón de cosas que sucederían en el futuro, y algunos de esos que ya están en nuestro pasado, como lo que fue el sacrificio de Yahushua al Mesías. Espero con eso le quede claro y se haya aclarado un poco más lo que preguntaba Cecilia. En sí, resumo con que el amor es la llave. Yahweh es amor. La única forma de conocer a Yahweh es a través del Hijo, Yahushua. La única forma de recibir su espíritu es a través de su nombre. Entonces, cuando confesamos el nombre de Yahushua, recibimos el espíritu de amor para poder entender la escritura según el espíritu, no según la letra. Porque si yo hago todo según el amor, voy a cumplir la Torá. Así de simple. Si hago todo con amor, estoy cumpliendo la Torá. Mientras que uno puede tener todo según la letra, todo el uniforme según la letra, que si por dentro está lleno de suciedad, de nada le sirve la letra. La letra no lo puede salvar. Más bien es la letra la que lo condena. Entonces, al ponerse todas esas cosas, lo que está diciendo es que está condenado porque no entiende aquello que dice seguir.
Randall dice, me gustaría saber por qué Yahushua descendió al infierno, qué hizo en ese lugar. Fue a anunciar lo que había hecho a los espíritus que están encerrados ahí, principalmente, bueno, entre esos a los de los ángeles caídos, algunos que están en el Seol. Fue a tomar las llaves del Seol y de la muerte para poder sacar de ahí a quien quiera. Fue al paraíso, que está en el Seol. Y sí, a cumplir lo que la escritura decía que tenía que ir a hacer. Pero hay varias cosas. En Pedro, en Judas, se nos muestra que fue a predicarle o anunciarle, porque predicar suena como si tuvieran salvación estando ahí. Fue a anunciar lo que había pasado a los espíritus encarcelados. Saludos. El palo de Yahudá y el palo de Yosef será uno solo. Ezequiel 37, 15 al 19. Así es. ¿Qué son los palos? ¿Se refiere a 2 libros? No. ¿Cuáles libros? ¿Por qué sacó que o sea, ya dedujo que eran 2 libros? ¿De dónde sacó que son 2 libros? Me gustaría saberlo. Hay quienes, o sea, sí, no sé por qué está diciendo eso. Me imagino que lo ha escuchado en algún lado o algún pastor tal vez lo enseñó en algún momento, entonces me gustaría tal vez más detalle. Hay quienes hablan de los 2 testigos como el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, para lo cual ya he explicado que no hay evidencia de que sea así, aunque obviamente la escritura de testimonio de la verdad. Entonces no sé si se estará refiriendo a algo similar a eso. Explicar mucho porque la doctrina cristiana está tan errada que lo que yo voy a explicar va a parecer muy extraño para muchos. Ahora yo mencioné este capítulo en algo de lo que dije anteriormente, no sé si lo escucharon o se recuerdan. Estaba hablando de la unión del primero y el último. La unión del primero y el último. Eso es a lo que se refiere. Dice, vino a mi palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, toma ahora un leño y escribe en él para Yahudá y para sus compañeros, los hijos de Israel. Yahushua el Mesías vino a través de la tribu de Yahudá, como se profetizó en Génesis 49. Y para sus compañeros, los hijos de Israel, Yahushua dijo que él venía por las tribus perdidas de Israel. Tenía 12 compañeros por las 12 tribus. Después dice, toma después otro leño. Eso quiere decir, cada leño, cada árbol o cada rama o cada palo, como quiera llamarlo, representa una persona que Yahweh enviaría, una a través de Yahudá, otra a través de Yosef. Por eso dice, para Yahudá y para sus compañeros los hijos de Israel, toma después otro leño y escribe en él, para Yosef, leño de Efraín, y para sus compañeros, la casa toda de Israel. Entonces primero los pocos, después los muchos. Efraín representa a los muchos y por eso después dice toda la casa de Israel, como diciendo los que quedan después de los que entraron con o por Yahushua, como los pocos, al lugar purísimo, como la novia en las bodas del Cordero. Entonces para Yosef, leño de Efraín, y para sus compañeros, la casa de Israel. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Así como Israel después de Salomón se separó en los del norte y los del sur, las tribus perdidas de Israel, 10 tribus, y Yahudá y Benjamín por el otro lado en el sur. Así como los pueblos se separaron, el pueblo de Yahweh se separó en 2, tenían 2 reyes. El Padre está prometiendo que en el fin de los tiempos lo va a volver a hacer uno. Y la forma en que lo va a volver a hacer uno es a través de la primera y la segunda manifestación de Yahweh en la tierra. Cuando el primero y el último se hagan uno, después de la resurrección del último, en ese momento los pocos y los muchos se van a volver un pueblo. Los reyes y los habitantes del reino de Yahweh, los pocos y los muchos. A eso es a lo que está haciendo alusión. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Cuando vemos Génesis 49, ahí se puede ver que Jacob profetiza la venida del primero y la venida del último, respectivamente a través de Yahudá y Yosef. Por eso aquí menciona esas 2 tribus específicas, por los 2 Mesías,
como en el judaísmo se le llama Mashiach ben Yosef, Mashiach ben Yahudá. A eso es a lo que está haciendo alusión, a los dos Mesías, a las dos venidas, una a través de la tribu de Yahudá, otra a través de la tribu de Yosef. En el cristianismo no se enseña absolutamente nada correcto, al menos, de la segunda venida. No se enseña absolutamente nada del leño de Efraín, Yosef, el último. Solo se menciona de Yahushua, el hijo de Yahudá, genéticamente, puesto que él mismo dijo no ser el hijo de David. Y eso es porque el hijo de David es, curiosamente, el leño de Yosef, como lo he explicado en otros estudios. Entonces, dice, júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Yahweh el soberano. Yo tomo el leño de Yosef que está en la mano de Efraín, en la mano, porque el último es la mano, Yahushua es el brazo. Y a las tribus de Israel, sus compañeros. Es curioso que dice, yo tomo el leño de Yosef que está en la mano de Efraín, pero eso estaba en la mano de Ezequiel. Eso quiere decir que Ezequiel representa a Efraín. Y Yahweh llama a Ezequiel hijo de hombre, como lo acabamos de ver en el verso 16. Hijo de hombre, toma ahora un leño. ¿Por qué? Porque Ezequiel representa la segunda venida, la venida del hijo del hombre. Por eso Yahushua decía, la venida del hijo del hombre será como los días de Noé y los días de Lot. Yahushua hablaba en tercera persona de la segunda venida. Lo llamaba el hijo del hombre, así como Yahushua es la semilla de la mujer porque nació de una virgen. Yahushua no nació de Adán, nació de una virgen. El último es el hijo del hombre porque nace a través de la relación normal de un hombre y una mujer. Entonces el último es el hijo del hombre representado por Ezequiel, y como estamos viendo, Ezequiel representa a Efraín porque era Ezequiel el que tenía en su mano el leño. Entonces yo tomo el leño de Yosef que está en la mano de Efraín y las tribus de Israel sus compañeros y los pondré con el leño de Yahudá. Ahí no menciona nada de la mano de Yahudá, porque el brazo es Yahushua que está en el cielo. Entonces no menciona la mano, porque la mano es Efraín. Y los pondré con el leño de Yahudá. Haré de ellos un solo leño, una sola persona. De dos personas ya voy a hacer una. El primero y el último, una persona. Así como Adán y Eva originalmente eran una persona. Así como el pueblo de Israel y el pueblo de Yahudá originalmente eran un pueblo. Se va a volver al original. Por eso dice, haré de ellos un solo leño y serán uno en mi mano. En mi mano. Yahushua es el brazo de Yahweh. El último, la segunda venida, es la mano. Entonces la mano es Efraín. Acaba de decir que está en la mano de Efraín. Ahora dice uno en mi mano. Porque Yahweh se va a manifestar a través de un descendiente de Efraín. Está preguntando si Jeremías 25, 12 y 13 y Segunda de Reyes 25, 8 y 9 hablan de lo mismo. Vamos a ver. En Jeremías 25, 12 y 13 dice, y cuando se hayan cumplido los 70 años, dice Yahweh, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desolación perpetua. Traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Yirmiyahu contra todas las naciones. Y me pregunta si es lo mismo que dice Segunda de Reyes 25:89. Lo cual en realidad fue bastante antes. Dice, en el mes quinto, a los 7 días del mes, en el año 19, ok, sí era segunda. En el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia. Incendió la casa de Yahweh, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén. También prendió fuego a todas las casas de los príncipes. No. Como acabo de leer, lo que se leyó en Yirmiyahu se refería al final de Babilonia. Como dije, esto fue antes. Esto que leemos fue antes, porque esto que está mencionando, Segunda de Reyes 25, 8, 9, fue el inicio de esos 70 años. En Jeremías se mencionó al final de los 70 años, voy a destruir Babilonia. Aquí está diciendo lo que pasó al inicio de esos 70 años. Y parte de las razones por las que sería destruido eventualmente Babilonia. Espero esté quedando claro. O sea, si están conectados en el sentido de que están hablando de Babilonia,
en relación con el pueblo de Yahudá, pero no es exactamente el mismo tiempo, porque lo que dice Segunda de Reyes es cuando Babilonia entró a Jerusalén para destruir el templo. Y lo que dice en Yirmiyahu es que Yahweh va a castigar o castigaría a Babilonia al final de 70 años. Cuando se hayan cumplido los 70 años, dice Yahweh, castigaría al rey de Babilonia. Espero eso ya ha quedado claro. O sea, tal vez eso es lo que usted quería decir, de que se hablaban de lo mismo. Pues sí están conectados, pero no están hablando exactamente de lo mismo, porque es 70 años de diferencia entre Segunda de Reyes y lo que se está profetizando en Jeremías 25. Vamos a ver, dice por acá en el WhatsApp, ¿qué simbolismo tienen las constelaciones? Y si podría contar cómo es que cuentan la historia de la creación. Bueno, las constelaciones son muchísimas, ¿verdad? Entonces, de hecho hay libros enteros al respecto, que se los puedo, bueno, no tengo todos, ¿verdad? Obviamente, pero tengo como 2 o 3 que se los puedo enviar si desean, si me mandan un email a info@elcaminodeYahweh.com. Ahora, si me habla de las 12 constelaciones que llaman comúnmente el horóscopo, las, las constelaciones por las que pasa el sol durante todo el año, un mes por constelación. Si se refiere a esas, tal vez sí le puedo, bueno, sí puedo hablar porque son 12, entonces un poco más resumido, para no entrar en el otro montón de constelaciones que también tienen un significado y se conectan con el plan de Yahweh. Entonces, hay un libro de hecho que se llama El Evangelio en las Estrellas, pero es en inglés, The Gospel in the Stars. Entonces explica y tiene todas, bueno, montones de constelaciones y estrellas explicando lo que representa cada una. Entonces recomiendo ese libro, Gospel in the Stars. Ahora, para concentrarme en los Mazarot o en los del zodiaco, primero que todo quiero dejar claro que en la escritura aparece el zodiaco como Mazarot. No es pecado buscar conocimiento de las estrellas, no es pecado mirar a las estrellas y ver lo que están diciendo. Lo que es pecado es ponerle atención a las estrellas por encima de Yahweh. Lo que es pecado es creerse toda mentira que ponen en el periódico del horóscopo o ir a consultar a divinos que ven las estrellas para decirle el futuro. Todo eso es pecado. Pero el conocimiento que está en las estrellas fue Yahweh el que lo puso ahí. Y está escrito que Yahweh hizo las estrellas, el sol y la luna para que nos sirviesen de señales. Entonces las constelaciones son señales, son mensajes, son enseñanzas de cosas que Yahweh haría. Y es parte también de la interpretación cuando Yahushua dice que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, porque Yahweh escribió su voluntad en los cielos a través de las constelaciones. Además de, por supuesto, referirse a que todo en los cielos pasa por su voluntad. Ahora, si vemos las constelaciones a partir de Virgo, Virgo representa a la Virgen, por supuesto, la iglesia escogida e igualmente la madre terrenal del Mesías, que dio a luz a él estando virgen. Por eso la constelación de Virgo. Repito, principalmente la iglesia escogida y la madre de Mashiach. Después Libra. Libra representa la justicia. Justicia que trae el Padre a través del último. Curiosamente en Apocalipsis 12 vemos a Virgo que da a luz a Sedec, que es conocido como Júpiter en español. Pero Sedec en hebreo es justicia, como Melquisedec, rey de justicia. A través de la iglesia escogida va a venir el último que trae justicia. Las balanzas, trae el juicio, así como a través de Miriam vino Yahushua el Mesías, a través de la Virgen Miriam.
Bueno, cuando era virgen, porque después dejó de serlo. Entonces, a través de la Virgen vendría la justicia, representada por Libra. Después viene Escorpión. Yahweh nos dice a través de Yahushua que Él nos dio autoridad para pisotear serpientes y escorpiones, como ángeles caídos y espíritus malignos, demonios. Entonces, también está escrito que la paga del pecado es la muerte. Y vemos en Apocalipsis que se va a soltar un ejército que va a torturar a las personas por 5 meses, a algunos, con un dolor similar al del escorpión. Entonces, de una iglesia virgen, así como de una mujer virgen, vino Mashiach, primero y último. El último para traer justicia como Libra, es representado por las balanzas. Justicia y castigo, por supuesto, en contra del escorpión, en contra del enemigo, del demonio, de Azazel, que es el ejército de Azazel, el que pica como escorpiones. Por ende, él es el principal de los escorpiones. Abadón, Apolión, que aparece en Apocalipsis 9:11. Después viene Sagitario, que es el arquero o el arco, que representa la segunda venida. El último, Apocalipsis 6, que sale venciendo y para vencer con un arco. Entonces, qué curioso, de la iglesia virgen, como en Apocalipsis 12, nace el último para traer justicia, castigar al escorpión, siendo el arquero en el caballo blanco. Después viene Capricornio. Capricornio es una cabra de agua, una cabra mezclada con pez. Eso representa a Samael, la muerte. Después viene Acuario, que es el que da el agua, como Yahushua, el agua de vida. También hay quienes conectan el tiempo en el que estamos con Acuario. Y Yahushua conectó el fin de los tiempos con el tiempo en el que los paganos estarían celebrando el tiempo de Acuario. Entonces, Yahushua vino a dar el agua de vida. Después vienen los peces, Piscis, y volvió a los discípulos pescadores de hombres. Después viene Aries, el cordero. Entonces Yahushua vino como el agua de vida para hacer pescadores de hombres al morir como el cordero. Después viene Tauro, el toro. El toro se conecta con el hijo de Yosef, que hablaba ahora en Ezequiel 37. Entonces Aries y Tauro, el cordero y el toro son gemelos. Después de Tauro sigue Géminis. El cordero y el toro son el primero y el último. El cordero y el toro representan el leño de Yahudá y el leño de Yosef. Representan a los dos hermanos en la historia del hijo pródigo. El hermano que nunca pecó, Yahushua el cordero. El hermano que sí pecó, el último, el toro. Por eso Géminis, los hermanos, los gemelos. Después Cáncer, que es como llaman el cangrejo. Esa constelación representa la congregación por la forma de la constelación. Representa el redil de Yahweh. Y de hecho el símbolo mismo representa las dos partes del redil, los pocos y los muchos, que van a ser uno. Y por último, Leo, siendo el león de Yahudá. El león de Yahudá. Entonces el león de Yahudá representado por Leo. Yahushua vino a través de Yahudá, pero le da el ser el líder como león al último. Entonces hay una conexión con ambos.
En lo que es León de Yahudá, que es la última constelación que menciono, bueno, de las 12 que acabo de mencionar, representa Yahweh reinando sobre la tierra a través del último que tiene el espíritu del primero. Entonces todas las constelaciones, como una historia rápidamente, sería a través de la iglesia apartada, virgen, vendría la justicia en contra de el demonio a través del arquero que destruirá a Samael, la muerte, con el agua de vida. De los muchos, como los peces, Piscis. El agua de vida de los muchos, que es el cordero, de quien da testimonio el toro, el último, como su gemelo, la segunda venida, a la iglesia escogida, como su rey, el león de Yahudá. Si fuésemos a separar los pocos y los muchos en dos constelaciones, se podría ver Piscis y Cáncer. Los pocos van a ser pescados como peces, pero en el sentido de los muchos, los peces representan multiplicación, representan muchas, o sea, los muchos en ese sentido, la cantidad. ¿Cómo fue creado Azazel? Como el resto de los ángeles. Ahora, ¿cómo fueron creados los ángeles? Originalmente se hizo un ángel con la capacidad de multiplicarse. Entonces, la gran mayoría de los ángeles vienen de ese ángel primero. Ese ángel primero se llamaba originalmente Ariel, pero después su nombre, cuando cayó, se le cambió a Samael. De él salieron 7 ángeles, y de esos 7 ángeles, básicamente salieron el resto de miles de ángeles que existen. De Yahweh salieron 7 otros Malaquim hechos de un fuego para condenar a ese primer ángel Samael. Entonces, solo hay unos otros pocos que no son hijos de Samael. Espero con eso esté un poco claro. Ahora, también repito, los ángeles se multiplican diferente a los hombres. Los ángeles tienen masculino y femenino en un solo cuerpo, un solo ser, no necesitan la relación sexual. El sistema reproductivo es un aspecto animal que Yahweh le dio al hombre porque estaríamos en una realidad animal y necesitábamos multiplicarnos de esa manera, pero por eso el Mesías nos enseña que cuando entremos al otro reino ya no vamos a tener esa parte animal, ya no vamos a necesitar mezclarnos de esa manera para poder multiplicarnos, sino que nos vamos a multiplicar como los ángeles. Dice Cecilia, es que veo mucha polémica en las posiciones de las personas en cuanto a las leyes ceremoniales, morales y festivas. Unos dicen que sí quedan nulas, otros que no. Eso, pero bien ya, toda rabia. Sí, entiendo, Cecilia. Y va a seguir esa polémica, va a seguir hasta que todo se acabe. Lo que nosotros debemos hacer es estar firmes en la verdad, en el Padre y dejarlos que peleen, porque son ellos los que pelean y se enojan y critican lo que no entienden. Entonces, el punto es, o sea, Yahushua no vino a quitar la Torah, él vino a cumplirla y revelárnosla. Entonces, no quiere decir que ahora la Torah solo hay que escoger una parte y otra deshacerse de ella. O sea, no quiere decir que agarremos las lecciones morales, el no matarás, no robarás, pero después lo otro no lo leamos, votémoslo. No, no quiere decir eso, nunca. Tampoco es el otro extremo, tampoco está diciendo agarre lo moral, no matarás, no robarás, pero también vaya y mate animales. Eso tampoco, porque eso es letra. La escritura hay que entenderla según el espíritu, por eso dice la letra mata más el espíritu vivifica. Entonces, los rituales que se hacían de animales hay que ahora entenderlos, qué era lo que significan.
como si fuese una metáfora, como si fuese una parábola. Entonces no hay que ir a matar un animal, hay que aceptar el sacrificio de Yahushua, hay que aceptar el sacrificio de los dos testigos. Eso es principalmente lo que se muestra a través de los sacrificios. Principalmente, pero obviamente hay más detalles, por supuesto. Entonces, toda la Torá es importante, es necesario conocerla, pero hay que interpretarla según su espíritu. Vamos a ver. Y lo que se anula, lo que la escritura dice que se anuló, fue lo que Satanás tiene en contra nuestra. Lo que la Torá dice que hace que Satanás nos pueda acusar es lo que Yahweh anuló a través de la muerte de Yahushua. No la Torá. Yahweh no anuló la Torá, no anuló la escritura. Nunca. Imposible. Vamos a ver. Sí, buen punto, Alejandro, ¿verdad? Son bastante específicos con respecto a lo que sí aceptan. Como dice aquí Alejandro, sí, Cecilia, dicen que ya no estamos en la ley, pero defienden la ley de los diezmos y ofrendas. Exacto. Aquí me enviaron una en el WhatsApp, dice, el linaje de Rastafari Makonnen con el rey David es cierto. El Rastafari tiene algo que ver con Yahweh. Ok, la primera pregunta, si es cierto. Al hombre que se le llama así, o que le llaman Selassie, vino a través del rey Salomón, hijo de David. Se dice con la reina de Saba. Entonces, según algunos datos, sí es cierto que era descendiente de. Sin embargo, con respecto a la segunda pregunta, eso no. O sea, él no fue el que inventó esa religión, él no fue el que dijo que lo adoraran. Él simplemente era descendiente y era, al parecer, justo y por ende un hombre importante. Sin embargo, eso no quiere decir que merezca adoración o una religión basada en él, que fue lo que llegaron a hacer otras personas, no por cosas que él les dijera, que quede claro. Igualmente, por ejemplo, el mismo Bob Marley, que antes de morir reconoció al Mesías Yahushua, obviamente no con ese nombre, por el tiempo en el que lo hizo, pero el hecho de que la religión Rastafari no le da el honor al Mesías que debería, y más bien ese honor se lo dan a Selassie, es obviamente una doctrina falsa, una doctrina de anticristo. Quiero que quede claro, no estoy diciendo que Selassie sea un anticristo. Es la forma en que lo adoran, es una doctrina de anticristo. Lo convierten en un anticristo sin que él lo haya sido, que quede claro. Entonces, espero con eso se entienda. Por otro lado, también le quería mencionar con respecto al nombre. La J no existió sino hasta el siglo XVII. La J no existía, lo que existía era la I, que es el equivalente en español de la Yud en el hebreo. Amigo, una pregunta. Yo tengo el nombre de mi hijo en un tatuaje, pero él murió hace un tiempo. ¿Puedo tener el perdón de Yahweh? Sí, claro. También, bueno, también, o sea, no sé si se lo hizo después de él haber muerto, si se lo hizo porque murió. Pero en sí, en general, la pregunta es si puede tener perdón por algo que sé que me lo está escribiendo por el hecho de que el mandamiento dice no te harás marcas por los muertos. En ese sentido sí puede tener perdón, por supuesto, una vez que llegó a entender el error de pensar en él como muerto, puesto que los que están en Yahweh están vivos. Si usted cree en Yahweh, tiene que creer que va a ver a su hijo. Entonces no debería creer la mentira del enemigo que le hizo hacerse un tatuaje pensando que esa sería la única forma de tenerlo con usted o de recordarlo o algo así. Que me imagino son parte de las cosas, obviamente, que una persona pensaría al hacerlo. Pero sí, en general, por supuesto que puede recibir perdón de Yahweh. El único pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu, y eso está lejos de serlo. ¿Qué tan cierto es lo de que ante los demonios hay que saber el nombre? Hablo en el caso de posesiones, exorcismos y así. ¿Qué tan cierto es lo de que ante los demonios hay que saber el nombre?
Es, no sé si se refiere el nombre de los demonios o el nombre del Todopoderoso. Me imagino, por cosas que he escuchado, que el nombre de los demonios, basadas en versos de la escritura cuando Yahushua le ordenaba a un demonio revelar su nombre. Nosotros agarramos obviamente ejemplos de lo que Yahushua hizo, por ende eso sería lo más lógico si una persona está endemoniada, preguntarle al demonio el nombre. La razón espiritual de eso es que con el nombre del demonio se tiene autoridad sobre él y es más fácil el sacarlo. Sin embargo, obviamente, por encima del nombre del demonio está el nombre de Yahushua, que es la autoridad de autoridades que hace que el demonio salga. Sin embargo, es como la escritura nos dice que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Entonces, cuando se le habla a una persona que tiene un demonio adentro, uno le está hablando al demonio, no a la persona. Por eso hay que identificar al demonio, ¿verdad? Porque uno no le va a decir salga y que se le salga el alma, uno le está sacando el demonio, no a la persona para que quede el demonio en ese cuerpo. Básicamente es parte de la situación, identificando al demonio a través de su nombre, lo cual, imagínense si es importante saber el demonio y el nombre del demonio, pues con más razón la importancia de saber el nombre del Todopoderoso que nos da autoridad sobre los demonios. Por eso los discípulos llegaron a donde Yahushua y le dijeron, es que hasta los demonios se sujetan a nosotros en tu nombre. Por otro lado, habían dos personas, bueno, un grupo de judíos que decían exorcismos y dos de ellos andaban sacando demonios, según ellos iban a utilizar el nombre del Mesías, porque vieron que Paulus sacaba demonios en el nombre del Mesías muy fácilmente, sin problemas. Entonces ellos que andaban sacando demonios, exorcizando, que es a través del ritual, Yahushua nunca exorcizó, él sacó demonios. El exorcismo hace relación a un ritual para sacar demonios, que es el que hacen en el catolicismo, por ejemplo, y que se dice viene de lo que Salomón escribió. Entonces, Yahushua simplemente a través de su autoridad le ordenaba al demonio y el demonio salía. Habían dos personas que vieron que Paulus andaba sacando demonios en el nombre de Yahushua, entonces fueron, según ellos, a hacer plata. No seguían a Yahushua, no predicaban de Yahushua, no creían en Yahushua como Salvador, simplemente sabían del poder de su nombre y lo querían utilizar para su negocio. Entonces llegaron a donde una persona que estaba endemoniada y le dijeron, te conjuramos. Esa palabra muestra que ellos no sabían lo que estaban haciendo. Te conjuramos en el nombre de Yahushua, al que predica Paulus, para que salgas de este hombre. El demonio se volvió y les dijo, yo conozco a Yahushua del que me hablan y conozco a Paulus, pero ustedes no sé quiénes son. Yahushua nos dice, el que confiese mi nombre ante los hombres, yo lo confesaré ante el Padre y sus ángeles. Entonces, si uno predica de Yahushua, los demonios saben quién uno es y le tienen miedo. Si uno hace la voluntad del Padre, por supuesto, si no más bien se aprovechan para hacerle mal. Pero si uno no predica de Yahushua, por más que tenga el nombre, no va a tener poder alguno. Si no predica, si no hace la voluntad de Yahushua, que es la voluntad de Yahweh, no va a poder cumplir lo que tiene que cumplir y no va a poder deshacerse de un demonio, sacar un demonio de una persona. Entonces ese demonio se volvió y les dijo, yo sé quién es Yahushua y sé quién es Pablo, pero ustedes no sé quiénes son. Y se levantó y se tiró sobre ellos y los mandó desnudos, avergonzados, de lo cual se deduce que los violó. Entonces, espero con eso ahí le haya quedado claro lo de la pregunta. Me dice Harold que si puedo explicar Mateo 20. Cuando me dice, bueno, 20:20, toda, porque si no, todo el capítulo me quedaría aquí mucho rato. Leo antes de eso, dice, y si sabe algo sobre la luna que vemos, que supuestamente no es real, sino que está implantada a modo de controlar a las personas en la tierra desde el cielo. Me gustaría saber de dónde sacó esa información, o sea, qué escritos o libros es donde leyó eso. Yo sí he escuchado cosas similares, pero de ninguna fuente seria, verdaderamente, hasta el momento. Por eso le pregunto. La escritura dice simplemente Yahweh creó dos lumbreras. Entonces la luna sí existe. La luna sí es una creación, es parte del resto.
Hay quienes dicen, creo que ya sé que es a lo que se refiere. Hay quienes dicen que la luna fue hecha por extraterrestres, que es un satélite artificial. Me imagino que eso es a lo que se refiere. Hay quienes dicen que la luna es un satélite artificial hecha por extraterrestres para poder controlar a la humanidad, porque es la perfecta locación para poder tener control de la Tierra entera. Según ellos y según el mundo como ellos lo creen, ¿verdad? La esfera y la luna dando vueltas y la Tierra dando vueltas alrededor del Sol y todas esas cosas. Por ende entra lo de los extraterrestres y entran otro montón de posibilidades. Pero eso es completamente en contra de lo que dice la escritura. Yahweh hizo la luna. Ahora, que los ángeles caídos pudiesen usar la luna para algo ya es otra cosa. Por ejemplo, los vigilantes, los que vigilaban a los hombres que descendieron a la tierra y tuvieron relaciones con las mujeres en el tiempo de Noah. Y digo eso porque hay quienes creen que los vigilantes estaban en la luna vigilando al hombre y de ahí fue que bajaron a la tierra. Y lo digo así porque eso es lo que algunas personas creen, no que yo lo crea, simplemente estoy mencionando diferentes opiniones. Entonces, si es real, no es una ilusión, no es un espejismo, no es virtual, y no considero que sea artificial en el sentido de que algunas entidades la hayan hecho para controlar la Tierra. Vamos a ver, me decía entonces Mateo 20:20, donde llegan los hijos de Sabdai con su madre y le ruegan que cuando sea rey se siente uno a su derecha y otro a su izquierda. ¿A qué se refiere el verso? Entonces se le acercó la madre de los hijos de Sabdai con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Verso 21. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Yahushua respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? ¿Y es ser inmerso con la inmersión que yo soy inmerso? ¿O sumergido de la forma que yo voy a ser sumergido en la muerte, haciendo referencia a la muerte? Recuerden, la inmersión, lo que llaman bautismo, representa morir. El agua en la que uno es inmerso representa la muerte, en la que el alma entra al ir al Seol, después de salir del cuerpo. Después dice también, podéis beber del vaso que yo he de beber. Recuerden que Yahushua dijo, pasa esta copa de mí, pero si no puedes que pasarla sin yo tomarla, entonces que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces Yahushua pidió que la copa se pasara, la copa se pasó. Como cuando Yosef metió su copa en el saco de Benjamín y lo culpó de ladrón. Yahushua pasó la copa al último, quien viene como ladrón en la noche. Benjamín era el último hijo de Jacob. Lo acusaron de ladrón porque Yosef le pasó la copa. Yahushua pasa la copa al último, la segunda venida, y el mundo lo va a llamar un ladrón. Falso profeta, básicamente es lo que ladrón significa, entre otras cosas. Entonces, el hecho de que Yahushua le hace esta pregunta a esta mujer que le vino a pedir por sus dos hijos, que comúnmente se les llaman Santiago y Juan, pero en hebreo son Jacob y Yahuhanán. Jacob y Yahuhanán son los verdaderos nombres de estos dos hombres. En otro evangelio aparece que ellos dos le pidieron a Yahushua esto. Eso quiere decir que ellos dos le pidieron a la madre que la madre fuese y le pidiese a Yahushua, puesto que cuando alguien envía un mensajero, el mensajero representa exactamente a aquel que lo envió. Entonces por eso en un evangelio aparece que ellos dos le preguntaron, en otro aparece que fue la mamá. Entonces ella le pide que en tu reino se siente Jacob a tu derecha y Yahuhanán a tu izquierda. Y Yahushua le dice, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso del que yo he de beber? O sea, les está diciendo,
no sabéis lo que estás pidiendo, no entendés la escritura, porque si entendiera la escritura no me pediría eso. Y por otro lado, usted no está entendiendo que pedir eso quiere decir morir, como Yahushua moriría, ser sacrificado como el Mesías fue sacrificado. Por eso dice, ¿podéis beber de la copa que yo he de beber? ¿Podéis ser sacrificado como yo voy a ser sacrificado? ¿Y ser inmersos con la inmersión que yo voy a ser inmerso? Ellos le respondieron, podemos. Entonces Jacob y Yahuanán dijeron, a que sí. No sabían a qué se estaba refiriendo, pero dijeron que sí. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis. Todos los discípulos, exceptuando a Yahuanán, que murió un poco diferente, a pesar de ser llevado a cárcel y otro montón de cosas, el resto murieron sacrificados. Los sacrificaron, los mataron, fueron mártires. Entonces Yahushua les dice, a la verdad de mi vaso beberéis. O sea, sí es cierto que van a morir así. Y en cierta forma se podría decir por este verso, este capítulo, que eso les sucedió porque ellos lo pidieron. Les sucedió porque ellos dijeron, a que sí podemos. Uno debería poner en el Padre, porque solo el Padre sabe lo que uno puede y no puede. Está escrito que Yahweh no nos hace pasar por nada que no podamos resistir, bendito sea. Pero mi punto es, no deberíamos dejarnos llevar por las emociones y decir cosas que después nos podríamos arrepentir de haber dicho, como en el caso de David, que le pidió a Yahweh que lo probara, y cuando lo probó, pecó, y por ese pecado tuvo que pasar castigo. Entonces ya cuando estaba en el castigo estaba arrepintiéndose de haber cometido ese error, de hablar apresuradamente. Entonces Yahushua les dice, la verdad de mi vaso beberéis, y con la inmersión con que yo soy inmerso seréis inmersos. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Entonces, primero, Yahushua está diciendo, el sentarse a mi derecha y a mi izquierda, no soy yo el que lo da. Hay una autoridad mayor a Yahushua y es el Padre el que decide. Y además de eso les dice que eso ya está preparado para dos personas. Por eso no puede dárselos. No le puede dar ese lugar a Yahuanán y Jacob porque ya ese lugar había sido dado por el Padre a través de la Escritura, había sido profetizado. Ese es el lugar de los dos testigos. O sea, ellos estaban pidiendo ser los dos testigos, sin entender lo que son los dos testigos. Porque esos son los dos lugares que Yahweh le dio a los dos testigos. Como cuando en la transfiguración Yahushua cambió y a su derecha estaba Moshe y a su izquierda estaba Eliyahu. Esas son las dos personas que Yahweh escogió. Por eso a través de la escritura, el testigo como Moshe y el testigo como Eliyahu son representados respectivamente por Jacob y Yahuanán. Por eso ellos dos específicamente fueron los que le preguntaron esto a Yahushua para que esto quedara escrito tan perfectamente. Entonces ellos dos que representan a los dos testigos tuvieron el impulso de pedirle ser los dos testigos. Y Yahushua les dijo, no, porque ya el Padre se lo dio a los dos testigos. Por eso también cuando la escritura dice en Apocalipsis 11 de los dos testigos que son los dos olivos que están delante del poderoso de la tierra. Bueno, dice que son los dos olivos y los dos candelabros. Cuando uno va a Zacarías 4, dice que los dos olivos son los que están delante del poderoso de la tierra. Y Yahweh puso a Yahushua como poderoso de la tierra, quitando a Satanás, que es el poderoso de la tierra en este momento. Obviamente Yahushua está por encima de él, desde que murió y resucitó. Y lo venció para convertirse en el poderoso de la tierra. Entonces, a la derecha y a la izquierda de Mashiach, como el sumo sacerdote que está en el cielo, están los dos testigos, los dos olivos de Apocalipsis 11, a la derecha y a la izquierda. Igualmente que como ya lo he explicado, eso mismo se puede interpretar como Yahweh mismo, teniendo a la derecha a Yahushua y al último a su izquierda, como lo vemos en Isaías. El primero y el último están a la derecha y a la izquierda del Padre. Los dos testigos están a la derecha y a la izquierda de Yahushua. Espero eso esté claro. Entonces ellos pidieron ser los dos testigos. Yahushua les dijo, no, eso ya está dado, eso ya está preparado.
Yahweh es el que lo da. Y van a tener que morir como Yahushua. Por eso les dijo, podéis beber el vaso que yo he de beber. Eso quiere decir que la persona que va a estar a la derecha y la persona que va a estar a la izquierda tienen que ser sacrificados como Yahushua lo fue. Y uno de esos dos es como Benjamín, el último hijo de Jacob.